cuál debería de ser el papel de España para intentar que Europa, Estados Unidos y demás se involucren en la democratización de países como Venezuela? Nulo, papel nulo, porque los americanos saben y una buena parte de los europeos saben que nuestro Zapatero y indirectamente el gobierno español están blanqueando a Maduro. Yo no veo ahora mismo a España ninguna posibilidad. En la época de Felipe González eso era posible, en la época de Aznar también era posible, o en la época de Adolfo Suárez. Ahora mismo que España sirva de puente y que sea mediador o abogado con Iberoamérica. Iberoamérica está dividida, está escindida en dos bloques y Sánchez está, si no totalmente alineado con uno, sí está mucho más cercano de uno que de otro. Por lo tanto, el Un papel de grupo de España, pueblo. el papel de España es muy reducido con este gobierno. Y lo tocante a Aunque otra va, cosa, aunque va a recibir a 340.000 venezolanos que han sido deportados de Estados Unidos, ¿no? bueno, pero el tema es que Maduro se le han ido 7 millones de personas, la cuarta parte de la población del país, En prácticamente. las que Y, 500.000 y- están y- en España. y Zapatero y parte del gobierno español están dando a entender que las elecciones han sido legítimas, cuando es el pucherazo más grande que ha habido en Venezuela en los últimos 150 años. Recuperando la ronda tal y como la empezamos, Antonio, Europa va a gastar 800.000 millones en defensa en los próximos años, de los cuales 400.000 va a aportarlos Alemania y Metz. Pero viendo un poco la actuación de la presidenta de la Comisión, von der Leyen, hay que decir que está siendo bastante firme, que incluso Alemania y la propia Unión Europea simplemente se limita a enseñar los dientes porque no quiere conflictos con Estados Unidos, ¿no? Eh, como siempre, voy a ir a otro tema y luego voy al tuyo. Es que ha habido dos referencias a Estados Unidos. Bueno, una indirecta, la de Luis Rogelio con lo de los tiros al aire. Que digo, me recuerda cuando mi abuelo, que por cierto fue general norteamericano y está enterrado en Arlington, me contaba de su abuela y tal y cual, de su madre y tal y cual, que cuando venía de Nebraska, ¿no? Más salvaje esto imposible. Decía que como en las películas de vaqueros, que no se pegan tiros al aire, no se pegaban. ¿Por qué? Porque las balas valían dinero. ¿Ok? Con lo cual, no, todas esas imágenes no se corresponden a la realidad. Dos, el general Gutiérrez ha hablado del tema, Fernando Gutiérrez ha hablado un poquito, me ha parecido un detalle lo del tema de los chicos de Wisconsin, ¿no? Bueno, pues es una cuestión que mi familia, que hay mucho militar, es una cuestión muy tratada en el pasado, ¿no? Ellos vienen, por supuesto, en verano y en vacaciones cuando pueden a España, ¿no? Por una cuestión del pasado, cuando vinieron mis abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, no entendían, ¿no? El desprecio, las manifestaciones, por ejemplo, cuando en Baleares, en Palma de Mallorca, que hicieron que al final la sexta flota norteamericana tuviese que dejar de, 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 de repostar y de pasar por Palma de Mallorca y está todo en Nápoles, ¿no? Debido a la desafección social, ¿no? Nunca lo entendían, dicen, nos estamos jugando la vida por ahí en países remotos para que los europeos ingratos, ¿no? Que viven bajo un poco nuestra defensa y tal y cual, pues oiga, nos traten de esta manera, ¿no? Bueno, no sé si tenían razón o no, la cuestión es debatible, pero sí es verdad que la sociedad norteamericana, la profunda, la como quieran denominarla, se había establecido un cierto, ¿no? Es decir, algo también, decir, oye, estamos pagando y mandando chicos a morir constantemente para mantener un orden, ¿no? En fin, podemos discutir o no si eso era apropiado o no, o también que Estados Unidos qué beneficios acaba de ir. Bueno, Tono, y El tema de... antes de dar paso a otro contertulio, yo le voy a explicar por qué se produce eso. En la época de Franco, cuando se firmó el tratado con Estados Unidos para las bases, vinieron los americanos
de paseo en un descapotable por la Gran Vía y claro, eso a la izquierda le supo a cuerno quemado y entonces lo americano, aunque a veces cierta crítica a lo americano suele ser sano, pero desde para la izquierda lo americano ha sido como el diablo cojuelo, o sea, con rabo, tridente y cuernos, ¿no? Pero antes de eso, yo le preguntaría a Javier Rupérez, usted que ha sido embajador en Washington, vamos a ver, desde el punto de vista diplomático, cómo ha jugado Trump? Porque se han producido aquí varias cosas. Yo soy de los que digo que quizás Trump actúa con cierto rencor hacia Ucrania por el hecho de que en su día Trump pidió ayuda a Zelensky para averiguar algunas actuaciones del hijo de Biden y Zelensky se negó. Y en el caso de España, pues parece que no le traga mucho a Pedro Sánchez y que eso nos puede perjudicar no solamente en las relaciones bilaterales, sino en el hecho de la pertenencia de España a la OTAN. Por eso sacaba yo con Fernando el tema de la posibilidad de que si se le ocurre algo a Marruecos, pues Trump no sabe ni dónde están, con lo cual ayuda poca, ¿no? Mira, Eugenio, preparémonos para lo peor, que tanto en la vida como en la diplomacia es la mejor manera de evitarlo, ¿no? Tenemos en este momento unos Estados Unidos dirigidos por un delincuente convicto y confeso, que no tiene absolutamente ningún otro plan en la cabeza que no sea su propio poder. No es el único político que practica ese tipo de actividad, pero eso es lo que estamos viendo. Y le importa todo, absolutamente nada, que no sea su propio negocio, ¿no? Tengamos en cuenta que lo que estamos contemplando en este momento por parte de Trump es llegar a un acuerdo con Putin, otro criminal internacional, por cierto, que por eso se están reuniendo en Arabia Saudita, porque Arabia Saudita no es parte del, ah, del, ah, del, pro- del, ah, Del del, Tribunal ah, Penal proceso Internacional, que internacional por ruso, cierto fue la y claro. primera medida que tomó Trump con los rotuladores en negro que firma los No, y decretos, ¿no? entonces tengámoslo en cuenta porque lo que están persiguiendo en este momento es un tratado de paz, un falso tratado de paz que va a premiar al agresor y al mismo tiempo va a dar los negocios que está buscando Trump de las tierras raras en Ucrania. ¿Y eso qué es lo que trae consigo? Pues trae consigo exactamente lo que trajo consigo el Pacto de Múnich en 1938, cuando Chamberlain y Daladier, precisamente llevados por la buena voluntad, le regalaron a Hitler los Sudetes con la finalidad de que Hitler no utilizara la fuerza para apoderarse de ellos. ¿Qué es lo que pasó? Que un año después, Hitler, con el apoyo de los amigos de la Unión Soviética de Putin, invadieron Polonia y ahí comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y la lección es muy clara, es decir, si Trump, como es evidente, o cualquier otro de nosotros está dispuesto a satisfacer a Putin con la finalidad de que no monte demasiados follones, pues estarían equivocados. Porque la finalidad de todos esos personajes es precisamente empezar lo que calculan que los otros no van a impedir. Y ahí estamos, y ahí estamos. Y si no tomamos las medidas oportunas, y luego naturalmente a lo mejor, pues naturalmente la diplomacia da vueltas y Trump se equivoca y corrige y todo esto. Y esto es posible, pero si no nos preparamos para lo peor, lo vamos a tener. Y yo creo que esa es la lección que tenemos que aprender en este momento. Y luego hablamos de Ceuta y de Melilla y de Marruecos y de Morón y de Rota y de tantas otras cosas. En este momento el panorama no puede ser más negativo, incluyendo, por cierto, con la voluntad de que el español como lengua desaparezca de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, estamos también contemplando un fenómeno en donde hay un presidente de los Estados Unidos que lo que quiere es tener un país de blancos, hombres, y además anglófonos, y todo lo demás no le importa nada. Y eso es lo que estamos contemplando. De No manera se me ha que olvidado la tengámoslo en parte cuenta latina y de Venezuela actuemos y en demás, consecuencia pero para lo evitarlo. tocaremos un poco más adelante, Javier. Pero yo le preguntaría,
estamos hablando con dos senadores, con Luis Rogelio Rodríguez Comendador y con Fernando Gutiérrez Díaz Otazu, que ahí donde los vemos están en las instalaciones del Senado, porque justo acaba de terminar el último pleno de la semana en el que se han hablado de muchas cosas, pero Luis, España tiene que aportar de manera inmediata 11.000 millones de euros como contribución a esa defensa militar de aportación a la OTAN y demás. 11.000 millones de euros, no tiene presupuestos. Parece ser que Pedro Sánchez va a ir mañana jueves, porque hay que decir que esto lo estamos grabando el miércoles 12, va a ir mañana jueves a Bruselas a pedir dinero al Banco Europeo de Inversiones, pero vamos a ver cómo podemos llegar a esa cifra en la situación que estamos, porque el gobierno está dividido en sí mismo. Sí, la realidad, Eugenio, es muy compleja porque tenemos un presidente con un gobierno en dos partes. Una parte del gobierno no está de acuerdo con el aumento del gasto militar, la otra sí. Un gobierno no tiene presupuestos, un gobierno que no quiere hablar razonablemente ni quiere llevar este tema al Congreso para no sufrir un batacazo, para que no se visualice la soledad que tiene el Partido Socialista con respecto a sus socios parlamentarios. Sus socios parlamentarios no están de acuerdo con la propuesta que hace Sánchez de aumento del gasto en defensa. Yo no sé dónde va a sacar el dinero, sinceramente, lo veo complicado. Quiere tratar al Partido Popular, primer partido de oposición que ganó las elecciones, exactamente igual que a Bildu, que tiene 5 diputados. Bueno, esto me parece, es absolutamente asombroso. No hay ninguna democracia solvente en Occidente que actúe como está haciendo Y sin comparecencia sin comparecencia en las Cortes claro, Generales, sin que es explicar en las gravísimo, Cortes Generales, que son la base de la soberanía popular, qué es lo que quiere hacer con el futuro. Y sobre todo en una situación que es la más compleja desde la Guerra Fría para acá, que se está atravesando Europa, con un gobierno débil absolutamente como tiene él, sin capacidad de movimiento ni de maniobra, sin presupuestos. O sea, es que es un dislate auténtico. Este tipo, lo razonable, lo absolutamente razonable, era en este momento que hay disolver las Cortes, convocar elecciones y preguntarle al pueblo español qué es lo que está dispuesto a hacer cada uno de los proponentes a partir de ahora. Pero Pues eso no Luis, lo va a hacer. quizás Eso no en lo va a esa hacer, evidentemente. conversación que va a tener el presidente del gobierno con el líder del primer partido de España y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pues es el momento de decirle: yo no te apoyo si no hay convocatoria de elecciones, ¿no? No, yo creo Pero que fundamentalmente va a haber que adoptar una postura razonable, pero firme, muy firme también, porque lo que no puede ser es que nosotros seamos, al final, el Partido Popular, el felpudo donde este señor se limpia los zapatos cada vez que le viene bien. Cuando sus socios lo dejan tirado, pues voy a coger a este muchacho que me apoye y ya está. Y sí, mientras pero si el tanto, Partido Popular despreciándonos pone condiciones, absolutamente. dirá que es un partido insolidario también. Sí, estoy. No, sí, ya lo ha dicho más de una vez. Pero bueno, si la realidad es que nosotros no podemos tampoco caer en las trampas que nos tiende. Inocencio, por ir otra vez al aspecto diplomático que es importante, estoy intentando un poco alternar aspectos de defensa con aspectos diplomáticos y políticos. Hay dos cuestiones que ha habido también una grave controversia, no solamente por el hecho de que Ucrania exige seguridad, sino porque Trump exige que los territorios conquistados por Rusia se queden en poder de Rusia, y luego está obsesionado con ese trozo de territorio que le llaman tierras raras, como pago de esos 350.000 millones de dólares que ha contribuido Estados Unidos, cuando parece ser que lo que se dio no se dio como, vamos a decir, como un préstamo, sino como una aportación a la defensa. La manera de negociar de Trump en este caso ha ido buscando el negocio, porque luego hay otra cuestión. Resulta que esa amistad que tiene con Rusia no se ha hecho en 2 días, y lo que busca quizás Trump de Putin es que una vez que se llegue a ese alto el fuego y se consiga ese mes
de alto el fuego y se firme un tratado de paz, empezar a abrir líneas comerciales con Rusia, dada la situación económica de Rusia, y hacer negocio también con eso, Chencho? Mira, Trump ya lo he dicho antes, es un mafioso, es un matón y miente por los codos, miente como un bellaco. Nunca se ha gastado Estados Unidos 500.000 millones en realidad, si sumas todo, Europa se ha gastado más que Estados Unidos en la ayuda a Ucrania. Lo que ocurre es que Trump tergiversa, lo dice, ahí queda, y su prensa, Fox y otra prensa estadounidense, lo repite como si fuera verdad. Pero es mentira, es totalmente mentira. Yo creo que La proporción, perdón, Chencho, es de 60 Europa, 40 Estados Unidos, ¿no? si sumas todo, Aproximadamente. estamos, aparte además de que con frecuencia lo que suelta Estados Unidos es material que se compra en Estados Unidos, que venden las empresas de armamento americanas. Lo poco que suelta España, que la cifra de España es ridícula, estamos en la cola, sin embargo no va a empresas normalmente de aquí, sino que se le entrega el dinero a Ucrania. Por lo tanto, Trump miente con un bellaco y Sánchez, que lo habéis mencionado, en lo que va a hacer ahora, se comporta siempre como un tabú. Quiere quedarse con Feijóo, obligarle a que lo apoye, y después veremos a qué cantidad llega Sánchez. Pero volvamos a Trump. Trump está obsesionado con ciertos temas y no con Ucrania. Ucrania para él es un estorbo, es un engorro. Él quiere dedicarse a los aranceles y a China. Eso es lo que quiere dedicarse. Y además ha prometido, y como es un ególatra y se le llena la boca, ha prometido que él va a solucionar el tema de Ucrania. Entonces quiere solucionarlo de cualquier forma, incluida aplastar a Zelensky e incluida aplastar a Ucrania. Y entonces veremos hasta qué punto va ahora a amenazar a Putin de que si Putin acepta alto el fuego va a implicar sanciones económicas enormes. Eso podría ser, Ya lo he hecho desde el significaría punto que de no vista soluciona el bancario, tema. ¿no? ¿Cómo? Ya lo he hecho desde el punto de vista bancario, diciendo que le puede caer la intemerata en sanciones si no acepta ese alto el fuego. Pero Fernando, desde el punto de vista militar en sí mismo, Estados Unidos ha aportado mucho armamento, Europa también, pero ha habido un aspecto que para forzar ese alto el fuego y esa conformidad de Zelensky, aparte del rencor que le pueda tener o no, Trump ha cometido algo que en Europa ha sentado muy mal, como es el hecho de cortar, vamos a decir, los conductos de inteligencia para que Ucrania se pueda defender en el campo de batalla. Pero ya Los ha ¿Esto repuesto. cómo lo lo podemos ha arreglado, calificar? lo ha arreglado ya, lo ha arreglado. Sí, pero 24, 48 horas les ha cortado. ¿Esto cómo lo podemos calificar? O sea, eso es decir, por narices te corto esto para que tú llegues a este camino y no protestes. Bueno, es lo que he dicho al principio, es el nuevo orden mundial que Trump imagina, que es el que él imagina, no es ni siquiera la posición oficial de los Estados Unidos, sino la del presidente Trump. Él imagina que él, Xi Jinping y Putin pueden distribuirse el mundo, las áreas de interés, y entonces él presiona. Es cierto que la capacidad de mando y control, de inteligencia y de observación satelital de satélites que puede proporcionar los Estados Unidos no la podemos proporcionar ninguno del resto de contribuyentes de la Alianza Atlántica ni la Unión Europea. El secretario general de la OTAN, cuando se empezó a hablar de la posibilidad de desplegar fuerzas europeas en Ucrania para servir de controladores de la paz a alcanzar, dijo que eso sería posible con el apoyo en lo que llaman enablers, capacitadores, que siguiese proporcionando los Estados Unidos, porque ese recurso de vigilancia, de inteligencia y de mando y control, solo Ucrania ha defendido la guerra y ha defendido su postura hasta el momento, apoyándose sustancialmente en eso, aparte de la propia En industria estos que momentos Ucrania de crisis ha generando. usado la inteligencia británica, ¿no? Bueno, es de diferente procedencia. La inteligencia británica está más basada en la presencia física sobre el terreno. La inteligencia norteamericana es más tecnológica y es la que le ha servido a Zelensky para mantener la resistencia.
Ahora, Zelensky está explotando otra gran virtud que tiene Ucrania, que es la capacidad de desarrollar su industria de defensa, que hay países de la Unión Europea como Dinamarca que ya se han encargado de intentar promocionar. Dinamarca ha promovido una fórmula que es donar recursos financieros para que Ucrania desarrolle su propia industria de defensa y comprarle a Ucrania, por ejemplo, drones que Ucrania está fabricando Eso iba a decir que los drones expuertos. ucranianos parece que son espectaculares porque en los últimos ataques han hecho verdadero daño a la Unión Soviética, ¿no? Se están utilizando con éxito, sí. Antonio López Istúriz, en Arabia Saudí ya están empezándose las negociaciones, pero hay falta sentada Europa desde el punto de vista siguiente. Ucrania está dentro de lo que es el continente europeo, quiere entrar, por un lado, la OTAN, que yo creo que era una de sus peticiones de seguridad, pero quiere entrar en la Unión Europea, y por otra parte, pues hay países europeos, dígase Moldavia, dígase Dinamarca, dígase Rumanía, dígase Noruega y demás, que se encuentran en un serio riesgo, pero que se hable de un país sin que el continente al que pertenece y la organización a la que quiere aspirar no esté, no es demasiado grave. A ese respecto, ¿qué va a hacer Europa? Mientras estabais hablando, estaba rescatando un poco las cifras, ¿no? En el mes de diciembre, la Unión Europea había aportado a Ucrania 258.000 millones, Estados Unidos 124.000 millones. De eso, lo único que nos gana Estados Unidos es que en ayuda militar han sido 67.000 millones y nosotros 65.000 millones. En fin, bueno. Dicho eso, me ha gustado que el embajador Inocencio Arias hablase del tema de China, que es, creo que, del que no hemos hablado en toda esta reunión, ¿no? Y es el elefante en la habitación, o como se diga, ¿eh? Evidentemente, la política de Trump está dirigida a la obsesión no solo de Trump, sino del sistema norteamericano en los últimos 15 años, que a nosotros se nos ha escapado, pero es así. Es China, ¿no? Para ellos es ahora el reto. Si la Guerra Fría en el pasado fue entre Rusia y Estados Unidos, ahora es entre China y Estados Unidos. Y los demás somos, entre comillas, peones en este juego, como lo fuimos, desgraciadamente, durante la Guerra Fría también, ¿no? En fin, y lo que quiere Trump, equivocadamente o acertadamente, yo ahí no puedo discutir, no podíamos discutir horas, es apartar a Rusia de China, debilitar ese flanco. Pero bueno, en fin, eso es una cuestión no suya. Respecto al tema de Arabia Saudita, el hecho de que la Unión Europea pues no esté invitada, siendo la principal donante, como siempre, bueno, también este es un mal extendido que también nosotros nos lo hemos buscado un poco, porque la Unión Europea siempre paga, es como el invitado de piedra, ¿no? Siempre paga en todos los conflictos, es el mayor donante en ayuda humanitaria y sin embargo no somos realmente invitados, ¿no?, a las grandes mesas de negociación. Yo en el Oriente Medio, que conozco algo que bastante hecho de política internacional allí, pues siempre es la realidad, ¿no? Y finalmente, no sé si estamos llegando al final o no, respecto al comentario del embajador Javier Rupérez, añadir, ¿no?, sobre el tema de prepararse para lo peor. Yo diría esa expresión anglófona de prepare, hope for the best, prepare for the worst. Vamos, que es un poquito el resumen que yo quería hacer. Demos esperanza a nuestras sociedades, sin rehuir el reto de lo que nos han comentado, de lo que es la presidencia de Trump para todos nosotros, los riesgos, los retos, indudablemente, pero a los que tenemos que hacer frente. Oiga, y yo creo que Europa sí, Europa tiene que estar o no tiene que estar en esa mesa. De crisis. Y oye, necesitamos este tipo de retos, pues ahí están. Embajador Rupérez, le voy a hacer una pregunta que es importante y usted conoce muy bien Estados Unidos porque hasta hace poco, pues muy cerca de Washington solía pasar casi 5 o 6 meses al año, pero Antonio López Istúriz nos hablaba de China. China tiene dos papeles con respecto a Estados Unidos. Por un lado es el mayor tenedor de deuda americana
y por otro lado, pues no quiere meterse mucho en competición militar con Estados Unidos, pero está penetrando en la puerta de atrás, que es Latinoamérica, y luego pues le está haciendo mucho daño a Estados Unidos, incluso al propio asesor del presidente Trump, con el tema de los vehículos eléctricos, le está haciendo mucho daño con el tema de la agricultura y afectando concretamente al medio oeste americano. Y luego, pues también en temas de componentes tecnológicos, que por cierto el presidente Trump hizo un anuncio de marketing indicando que una empresa de Taiwán iba a invertir 165.000 millones de dólares en Estados Unidos. Trump, quizás su obsesión por China es que no le ve un enemigo, vamos a decir, militar de momento, pero sí le ve un enemigo potente desde el punto de vista americano que le puede coger la primera plaza de la hegemonía mundial. Bueno, sí, digamos que le puede coger la primera plaza de los negocios de Trump, ¿no? A eso me refiero. Digamos, partamos de una base básica. Por parte de Trump no hay absolutamente ninguna ideología, no hay ningún valor, no hay ningún planteamiento que no sea exclusivamente una visión de su propio negocio, ¿no? Y desde ese punto, y lo estamos viendo en todo lo que hace, ¿no? Incluso en la inmensa cantidad de equivocaciones que comete, ¿no? Porque prácticamente un día por la mañana decide aplicar el 50% de aranceles al Canadá y a primera tarde decide retirarlos, ¿no? Porque Canadá, pues tampoco son tontos, ¿no? Y han decidido quitar, por ejemplo, el suministro eléctrico a Nueva York, porque al fin y al cabo el suministro eléctrico de Nueva York depende de Canadá. De manera que eso es lo planteamiento. Es un personaje absolutamente obsceno desde todos los puntos de vista y naturalmente tenemos que partir de esa base. Y al mismo tiempo también responder contundentemente como están haciendo unos y otros, ¿no? ¿Cómo es posible que un presidente de los Estados Unidos le diga a Canadá que tiene que convertirse en Estado parte de los Estados Unidos? O que esté diciendo públicamente que se va a apoderar de Groenlandia, que es parte de otro Estado independiente, ¿no? Nos han ganado los independentistas las elecciones, ¿eh? De manera que, Aunque son y por otra 60.000, parte, aunque son y 60.000 personas. bueno, y por otra parte, contemplemos también las reacciones económicas, que no son exactamente positivas. Están viendo los americanos qué es lo que pasa con la bolsa en este momento. Pues la bolsa no está bien. Es evidente que hay un importante número de empresas americanas que están en la tecnología, que están muy preocupadas, porque muchas de esas empresas dependen bien del extranjero, bien porque tienen un acuerdo de colaboración con empresas extranjeras y se pueden venir abajo, de manera que estamos contemplando una situación que desde el punto de vista descriptivo de la calidad es enormemente negativa, enormemente negativa. Pero, ¿qué es lo que pretende? Exclusivamente hacer negocio, por otra parte, acompañado de ese personaje curioso que no tiene absolutamente nada que ver con el reflejo político que se llama Elon Musk y que parece que es el que está en este momento condicionando los comportamientos de unos y otros. Por ejemplo, muchos amigos míos me dicen que están muy preocupados en este momento con lo que pudiera ocurrir con los bancos americanos, porque pudieran estar sometidos a la vigilancia del equipo de Musk y están recomendando que se retiren las cuentas, que se cierren las cuentas, que se abran otras cuentas. ¿En qué mundo se han metido? ¿En qué mundo estamos contemplando en este momento? Y luego hablemos de diplomacia y hablemos de cosas de estas, pero tengamos en cuenta qué es lo que tenemos enfrente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos enfrente? Y además, por otra parte, cuando Trump, de manera absolutamente estúpida, le espeta a Zelensky, que puede ser el causante de la Tercera Guerra Mundial, es justamente al contrario. El que puede ser causante de la Tercera Guerra Mundial es Trump. Es Trump. Exactamente igual que Esperemos fue que no, Javier. en su momento, claro, y Hoy todo estamos esto alargando el tengámoslo en programa cuenta, porque ¿no? es interesante, pero en teoría estaríamos fuera de tiempo, aunque vamos a alargarlo un poquito más. Luis Rogelio, vamos a ver. España de aquí al verano va a tener que aportar 11.000 millones de euros, pero de aquí al 29 va a tener que aportar una cifra cercana a los 36.000 millones de euros para esa defensa europea. Desde esa perspectiva, eh, ¿cómo podemos hacer que el papel de España sea de alguna manera relevante? Porque
España tiene elementos de la industria militar interesantes y luego tiene unas fuerzas de choque impresionantes que seguramente que si se produjera un conflicto en Europa, pues entraría en escena y me estoy refiriendo a la Legión y otras fuerzas, ¿no? Bueno, la realidad es que ahora mismo la situación económica española no permite alegrías. Tenemos una deuda importantísima. Ese 2% para el 29 hay que adelantarlo. Hay que adelantarlo. Ursula von der Leyen está hablando incluso de llegar al 3%. Por tanto, no es peccata minuta y sobre todo volvemos a decir lo que hemos reiterado anteriormente. Sin presupuestos, con un gobierno dividido, sin querer contar con el principal partido de la oposición. Bueno, esto es prácticamente inviable. O sea, estamos abocados a unas elecciones generales y a intentar que haya una estabilidad fundamental en un gobierno que sepa lo que quiere hacer de futuro y de dónde lo va a sacar. Porque, por otra parte, Europa nos ha dicho ya que cuidado, que de eso de que el dinero venga de Europa a fondo perdido, que no estemos confiados en eso, que hay que sacarlo de presupuestos. Y claro, aquí hay dos formas de, como en todo cualquier economista de casa sabe, que hay dos formas de incrementar el dinero. O subes impuestos o bajas gastos. Aquí no hay término medio. Y impuestos estamos ya en una situación importantísima y de gastos estamos a tope gastando el dinero en multitud de facetas que no son trascendentes, importantes ni productivas en España. Por tanto, la situación realmente que se nos viene encima es tan compleja que yo, desde luego, si fuera Sánchez, estaría pensándome incluso aunque la situación me desbordara, en convocar unas elecciones, porque la realidad va a ser muy cruda y muy dura de aquí en Muy adelante. complicada. Embajador Arias, de alguna forma no podemos olvidarnos de la puerta de atrás de Estados Unidos, ni podemos olvidarnos de Iberoamérica, Hispanoamérica o Latinoamérica. Y ahí hay dos elementos importantes y además con una circunstancia, y es que el secretario de Estado americano es de origen cubano, con lo cual conoce bien el problema. Trump ha anunciado que se va a retirar de la compra de petróleo en Venezuela, pero ¿qué va a pasar ahí con Maduro y con Nicaragua y con algún otro país que, entre comillas, tiene tendencias, vamos a decir, izquierdistas comunistas dentro del patio de casa de Donald Trump? Eh, Porque Marco no se ve Rubio, claro que vaya a echar a Maduro, ¿no? Marco Rubio, antes de ser secretario de Estado, ha hablado en varias ocasiones de una forma rotunda y contundente sobre lo impresentables que son regímenes como el de Maduro o como el de cubano o como el de Nicaragua, de forma totalmente rotunda. Nosotros no la mejoraríamos. Ahora bien, ahora Trump, como he dicho, tiene otras obsesiones. Iberoamérica no es su obsesión. Trump está ahora mismo emocionado con plantarle cara a China y luego la guerra arancelaria le va a emplear mucha parte de su tiempo. Por lo tanto, yo no sé si Marco Rubio va a tener tiempo de hurgar en los temas venezolanos como debería, o no digamos nada en Cuba o en Nicaragua. Tengo mis dudas. Y yo quería hacer unas puntualizaciones sobre algo que hoy. Evidente. Sí, bueno, yo primero, Trump no se ha marchado del Tribunal Penal Internacional. Estados Unidos nunca ha ratificado el Tribunal Penal Internacional, como no lo ha ratificado Rusia y no lo ha ratificado Israel, por tanto, ni China, por tanto, no son parte. Él ha dicho verbalmente que no le interesa el tema, es más que lo desprecia, pero no es que ha dado el paso de salirse como se está saliendo de otras instituciones internacionales. Y luego, en lo tocante a lo que ha hecho Luis Rogelio, yo creo que Luis Rogelio es muy bien intencionado, pensando que Sánchez puede convocar elecciones porque va a estar metido en un callejón en salida. Yo tengo mis dudas. Sánchez no convoca ninguna elecciones a no ser que vea que tiene unas encuestas que le dan una posibilidad de vencer. He dicho, Chencho, lo que yo haría, querido, lo que yo haría. Lo que tú harías, pero Sánchez... Pero no soy Sánchez, está claro. Sánchez, que es un taur, no lo va a hacer. Y una tercera cosa que puede hacer para evadir el tema económico es entramparse más. Puede Ir a poner más donde Nadia impuestos, Calviño y pedirle pero dinero, puede ¿no? entramparse más, que es probablemente lo que va a hacer. Él va a entramparse más y camelear con la NATO y camelear
a los americanos los va a engañar. Los americanos y Rutte, el secretario general de la OTAN, ya saben que con Sánchez no hay nada que hacer. Pero para engañar a von der Leyen ya cameleará, no llegará a más del 2%, tendría que llegar al 3%, pero cameleará y se entrampará. Pero no va a convocar elecciones. Vamos a pasar a hablar con Fernando Gutiérrez de Otazu desde un aspecto militar que es importante. Al igual que Trump ha cortado durante 2 días el tema de inteligencia militar, parece que quería cortar el suministro de armas a Ucrania. Y una de las peticiones de Zelensky era la aportación de esos aviones F-35 que ya tiene comprados Alemania y por otro lado, pues que aviones que pueden tener un cierto riesgo porque tienen que contactar todos los días con la fábrica y demás, pero Europa está preparada para desarrollar armamento y con una tecnología importante dentro de lo que puede ser la inteligencia artificial y otros aspectos para ser, no digo yo que una potencia competitiva, pero sí por lo menos para hacerse respetar de cara a futuro. Bueno, lo está haciendo. Yo creo que perdón, la industria europea de defensa está desarrollando sistemas de armas que permiten competir con los más importantes. Los Eurofighter son aviones de caza de una gran potencia de combate que no están a la altura del F-35. El F-35 no es un avión que pueda ponerse a disposición de Ucrania ni de ningún otro país, porque la consolidación de los pilotos, el mantenimiento, los sistemas de armas de los que va dotado, las redes en las que trabaja no son accesibles. De hecho, hay países de la OTAN que han sido expulsados del programa por compartir cierta información con Rusia. En su momento, Turquía, que fue parte del programa F-35, fue expulsada del programa porque tuvo una alternancia de modelos entre modelos norteamericanos y modelos rusos. Entonces, Estados Unidos echó a Turquía del programa. El F-35... Por ejemplo, Alemania considera el F-35 chatarra y se está planteando romper el contrato de adquisición de aviones F-35. No creo que pueda porque el F-35 ahora mismo no tiene sustituto. El proyecto europeo de Airbus, del FCAS, del sistema de combate aéreo, el FCAS es un sistema que está diseñado para reemplazar a los Eurofighter. O sea que es un sistema de la siguiente generación al F-35 y ahora mismo el F-35 no tiene competidor europeo. Está por encima del Eurofighter y el programa que está diseñando Europa o lo que está buscando el consorcio hispano-franco-alemán del FCAS o del SCAF es un sistema de sexta generación por encima del F-35, pero no va a estar disponible a corto plazo ni a medio plazo. Es un avión de largo plazo, un modelo. O sea que ahora mismo nos tenemos que basar en los Eurofighter que tenemos y en la adquisición de F-35. Para nuestra infantería de marina, el F-35 Bravo, el despegue vertical, pero ahora mismo Ucrania está manejando los Mirage franceses y los F-16, ¿no? Sí, pero eso no tiene nada que ver con los F-35. Esos son aviones muy anteriores a todos estos y con una capacidad de empleo más simple y de mantenimiento más simple y de formación de pilotos más simple, que nunca simple, pero más simple que la del F-35. Antonio López Istúriz, ya para finalizar en esta ronda, ¿qué le podemos pedir a Europa? ¿Qué nos va a ofrecer Europa? La sociedad como tal tiene un mal concepto de Europa por cómo se ha funcionado hasta ahora desde algunos aspectos burocráticos y tal, pero van a venir nuevos tiempos. A Trump igual lo que le tenemos que agradecer es que haya hecho despertar Europa de la siesta. Pero esto puede ser ya el último paso que nos hace falta, el hecho de esos 800.000 millones de euros para rearmar Europa y tal, para dar ese paso definitivo a la unión política, a que lleguemos a eso de Estados Unidos de Europa, a pesar de Hungría y algún otro país que se las dan de patriotas, pero son más amigos de Putin que nada, ¿no? Pero puede ser el paso definitivo para considerar a Europa, qué sé yo, 10, 15 años, como esos Estados Unidos de Europa.
Trabajar en la cuestión europea exige una paciencia enorme, tanta como que yo soy consciente que no veré la unión política real de la Unión Europea. ¿Ok? Trabajo para ello porque pienso en mis hijas. Y creo que la Unión Europea, que no es perfecta, evidentemente, que tiene sus grandes problemas, pero es el sistema que nos mantiene a todos coordinados de la mejor manera posible, ahora económica, y espero que en el futuro, en materia de defensa, en materia política, etcétera, etcétera. Pero estamos en un proceso constante de construcción. A los euroescépticos tengo un mensaje. Ustedes se divirtieron mucho durante el Brexit, ¿no? Augurando que países europeos iban a dejar la Unión Europea. ¿Dónde estamos hoy? Con el Reino Unido llamando a las puertas de Europa, con el primer ministro pidiendo estar en las reuniones de los consejos de ministros europeos. ¿Vale? Esa es la realidad. Hay que tener mucha paciencia y aguantar mucha tontería basada también en la desinformación sobre la Unión Europea. Y la desinformación, desgraciadamente, provoca el euroescepticismo. Yo no soy un Es fanático información que viene de Rusia en muchos casos, ¿no? termino. Yo no soy un fanático europeo. Yo soy una persona que creo pragmáticamente que la pertenencia a la Unión Europea de España es nuestra, no voy a decir piedra de salvación, pero que nos viene muy bien y creo que la sociedad española lo empieza a intuir. Por la fuerza a lo mejor entran en fin, los entendimientos, ¿no? Me decías de Rusia, perdón. Digo que Rusia se ha dedicado mucho de la mala imagen que tiene la Unión Europea en distintos países en ejercer desinformación. Bueno, pero eso es lo que tenemos la democracia. Las democracias somos Entre ellos en permeables. España a través de cierto personaje que está allí escapado, ¿no? Que ha sido eurodiputado. Sí, y yo recuerdo los dioramas con tanques del ejército español invadiendo Cataluña, ¿no? En la televisión rusa, ¿no? ¿no? Todos lo recordamos, ¿no? Es que es una vergüenza. Y yo tenía compañeros en el Parlamento Europeo que me estaban diciendo que si era verdad que había tropas españolas en la frontera con Cataluña. En fin, hay que aguantar mucha gilipollez, ¿no? Pero bueno, oye, O sea, paciencia tenemos y esto va a seguir, guste o no guste. Y es un proceso democrático imperfecto, con sus cosas. Evidentemente es lento porque tenemos que tener a todo el mundo en cuenta. No tenemos un Trump, no tenemos por ahí un Putin. Es decir, nosotros pues tenemos que tomar a todo el mundo, ¿no? La opinión. Y cuenta tanto la pero de Malta tenemos como la a de gente Alemania. como ¿Qué Pedro quiere que Sánchez le y diga? Urban y compañía, ¿eh? ¿Eh? Que tenemos a Pedro Sánchez, Urban y compañía, que tampoco son personajes muy queridos. Bueno, Pero como ya andamos claro, escasos de tiempo, como ya andamos escasos de tiempo, Antonio, yo le preguntaría al embajador Rupérez, señor Rupérez, usted no ha hecho varias veces referencia al hecho del acercamiento del Reino Unido, el hecho de que el Reino Unido tiene que ser un elemento más importante en Europa y tiene que volver a integrarse en lo que es la estructura de defensa y la estructura económica europea. ¿Eso de alguna forma puede parar los pies a Trump o el liderazgo que necesita Europa entre Reino Unido y Alemania no se puede hacer frente a Trump, por lo menos a que tenga respeto a Europa? Yo espero y deseo que los británicos decidan volver a la Unión Europea. Y yo creo que los británicos a estas alturas de la película ya saben que cometieron una de las mayores estupideces de su historia cuando decidieron en el Brexit abandonar la Unión Europea. Lo están pagando. Yo creo que lo están reconsiderando. Por otra parte, lo que es evidente es que históricamente los británicos han tenido una relación muy especial, en el mejor sentido o en el peor sentido de la palabra, con los americanos, con los Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que está condicionando en algún sentido sus comportamientos. Pero veo y observo que en gran medida ellos en este momento están claramente del lado europeo, del lado de la responsabilidad europea y del lado de la posibilidad de que haya una, en el sentido más literal de la palabra, una OTAN europea, si no hay otro remedio. De manera que tenemos por lo menos ese lado, al fin y al cabo, ellos sí siguen siendo miembros de la OTAN, y por otra parte, hay esperanzas claramente de los nuevos comportamientos y planteamientos que haga el nuevo gobierno alemán, el nuevo gobierno demócrata cristiano alemán, y vamos a ver lo que pasa con Francia, que no produce ninguna emoción especial, pero en cualquier caso, digamos, ese gesto que ha tenido Macron de ofrecer la cobertura nuclear a Europa, naturalmente es una cobertura nuclear que tiene 200 cabezas, ¿no?
iba a decir la Unión Soviética, Simbólica, pero pero la efectiva, ¿no? Federación Rusa tiene 5.000, ¿no? 5.000 que por otra parte, pues, por cierto, estaban desplegados en territorio ucraniano, hay que recordarlo, ¿no? De manera que, desde ese punto de vista, yo creo que sí podemos contemplar las posibilidades de un replanteamiento serio de Europa, pero no únicamente porque haya necesidades de replanteamiento, sino porque la ciudadanía lo necesita. Al fin y al cabo, la libertad es una parte también de la prosperidad y al mismo tiempo lo contrario, ¿no? Y si no somos capaces de afirmarlo con inteligencia, con capacidad, con desarrollo económico y al mismo tiempo con contundencia, pues estaremos condenados a contemplar lo que ya contemplaron los europeos y prácticamente todo el mundo en 1939. Y si no, que se le pregunten a los polacos qué es lo que temen al respecto, cuando realmente Polonia en Por este cierto, los momento polacos es tienen el un primer país 7% del en Producto gasto. Interior Bruto de inversión en defensa, ¿eh? Exactamente. O sea que, de manera que tengo una experiencia directa de Polonia, mis puestos diplomáticos fue precisamente en Varsovia, tengo un gran respeto y una gran admiración por ese país y por esa gente que en gran parte tiene mucho que ver con nosotros y al mismo tiempo eran tiempos complicados también, eran tiempos en donde todavía existía el Pacto de Varsovia, en donde los propios polacos tuvieron el temor de que la Unión Soviética decidiera invadirles para evitar determinados comportamientos políticos internos polacos. De manera que, y eso es lo que están temiendo y eso es lo que Putin está afirmando. Y naturalmente, si eso se produce, pues nos afecta directamente a todos, ¿no? Luis, como última intervención, España va a tener que aportar 36.000 millones de euros de aquí al 2029. Mucha gente piensa que eso nos puede provocar problemas desde el punto de vista de solucionar otros problemas que para los españoles pueden ser prioritarios, pero la Unión Europea y España está preparada a esa educación proeuropea que tuvimos usted, su generación y la mía allá por el año 86, cuando entró España en la Unión Europea en cuanto al europeísmo, esa esperanza en Europa. Ahora parece que en España lo europeo, poco, ¿no? Bueno, es cuestión de mirarlo, ¿no? Yo creo que España, en general, ¿no? La población española sí tiene a Europa en un concepto alto. Fundamentalmente hay que tener en cuenta, Eugenio, que somos un país en nuestra parte agrícola importante, que nos hemos beneficiado muchísimo de tanto en infraestructuras de todo tipo como en nuestra agricultura, gracias a la PAC, durante muchos años gracias a Europa. Nosotros sin Europa no estaríamos en las condiciones que estamos ahora. No tendríamos aves, no tendríamos las infraestructuras que tenemos, no tendríamos los aeropuertos que Está tenemos, claro. etcétera, etcétera. Y eso es una evidencia. Y la gente, hay quien puede discrepar, quien puede enfadarse por alguna cuestión concreta o momentánea, pero la gente al final no es tonta. Oye, sabe que solos estamos mucho más perdidos que juntos y que juntos iremos mejor en el futuro. Almeriense, Inocencio Arias, Sé breve agradeciéndome mucho. sé breve porque Vinicius se está calentando ya. Sí, 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 No, sí. no, no, Y termino ya con esto. además no Termino ya sabemos si con esto juega Mbappé o no. Estamos aquí inquietos. vamos a ver. España ha sido siempre un nexo de unión importante entre Europa y Latinoamérica, Iberoamérica. Dadas las actuales circunstancias y con todo esto, ¿cuál puede ser el papel cuál debería de ser el papel de España para intentar que Europa, Estados Unidos y demás se involucren en la democratización de países como Venezuela? Nulo, papel nulo, porque los americanos saben y una buena parte de los europeos saben que nuestro Zapatero y indirectamente el gobierno español están blanqueando a Maduro. Yo no veo ahora mismo a España ninguna posibilidad. En la época de Felipe González eso era posible, en la época de Aznar también era posible, o en la época de Adolfo Suárez. Ahora mismo que España sirva de puente y que sea mediador o abogado con Iberoamérica. Iberoamérica está dividida, está escindida en dos bloques y Sánchez
está, si no totalmente alineado con uno, sí está mucho más cercano de uno que de otro. Por lo tanto, el papel de España, el papel de España es muy reducido con este gobierno. Y lo tocante a Aunque va a recibir a 340.000 venezolanos que han sido deportados de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero el tema es que Maduro se le han ido 7 millones de personas, la cuarta parte de la población del país, prácticamente. Menos que 500.000 están en España. Y Zapatero y parte del gobierno español están dando a entender que las elecciones han sido legítimas, cuando es el pucherazo más grande que ha habido en Venezuela en los últimos 150 años. Pero volviendo al tema que has planteado, que me parece muy interesante, el tema del sentir europeo de los españoles, yo creo que los europeos, aunque se les ha enfriado un poco el sentimiento europeo, siguen siendo claramente proeuropeos. Sin embargo, no son claramente otánicos, no, porque la OTAN está capitanada por Estados Unidos y en España hay una pulsión antiamericana bastante considerable, sobre todo cuando el presidente americano es de derechas. Y nos espera Vinicius, ¿eh? No, ya Está calentando, ya yo lo veo terminamos con la calentando. última pregunta. Hemos hablado de almeriense y de vasco a vasco y cierro con Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, bilbaíno, pero melillense y lleva mucho tiempo por allí. No le voy a llamar mi general, aunque debería, pero Fernando, los españoles nos acordaremos que en el flanco sur de nuestra España y ahí en esa esquinita de la derecha en el este está la provincia de Almería, que tenemos graves riesgos de seguridad si las cosas hipotéticamente se produjeran, vamos a decir, de la reclamación de las plazas o algún movimiento como se produjo en el año 75 con la Marcha Verde, teniendo en cuenta, por un lado, lo de las fronteras, el ahogo económico y tal. ¿Nos tenemos que acordar más los españoles de Ceuta y Melilla? Sí, sí nos tenemos que acordar más, pero yo creo que, bueno, nosotros trabajamos, yo soy senador por Melilla, trabajamos cotidianamente por hacer que los españoles se acuerden de Ceuta y Melilla. Yo quisiera terminar acordándome de una cosa que ha dicho Tono que para mí es muy importante. Europa está ahora mismo en el buen camino, le han despertado y tenemos todos que aportar para que ese proceso en el que se ha embarcado Europa culmine con éxito, porque en ello está nuestro futuro. No el nuestro, como bien ha dicho Tono, sino el de nuestros hijos. Pues para complacer a Inocencio Arias y algún otro madridista y algún otro rojo y blanco que hay por aquí, al que yo me uno porque provengo también de aires rojo y blancos, como como buen vasco y del Atleti Bilbao, pero yo no voy a decir mis preferencias más que me gustan los rojo y blanco. Gracias por todo, Antonio López Istúriz, Javier Ruiz Pérez. Luis Rogelio Rodríguez Comendador, Inocencio Arias y Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu. Esto no ha sido un programa, sino esto ha sido una lección de geopolítica de las 5 personas que me atrevo a decir que más saben de este tema en España y que Diálogos en Libertad ha tenido el honor de contar con ustedes. Gracias por todo, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Después de esto, lo único que queda es volver a ver el programa Reflexionar y desearle suerte a los rojiblancos y a los blancos, Inocencio. Y lo digo también por Luis Rogelio, porque los aires del Calderón le gustan mucho, como a mí los de San Mamés. Gracias por todo y hasta la semana que viene. Adiós, adiós. Gracias. Un saludo, gracias por todo. Un abrazo. De acuerdo. Gracias. Gracias.